la perspectiva filosófica ante el pensamiento humano. Raúl, bueno, comenzamos. Para los que no Sí, conocen a Raúl, Raúl está en Morazán, Honduras, y también nació en Buenos Aires, Argentina. Por muchos años fue el coordinador de la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Honduras. Ahora está retirado después de 32 años y desde 2014 coordina una maestría en epistemología en aprendizaje y mediación pedagógica para Nicaragua, Honduras y El Salvador a través del Doctorado Internacional de Educación. Tiene amplias publicaciones y a mí mi favorito siempre es este, sobre el futuro, sobre el año 2096. La segunda parte de esta sesión hoy tiene que ver con nuestros libros de cabecera. También podemos pasar a la parte de libros de cabecera con Gudelio. Gudelio, sí, estás bien conectado en el norte de Perú. También tienes problemas. Déjame dar una pequeña introducción a nuestro querido amigo Gudelio. Es ingeniero civil, especialista en ciencias administrativas y máster en gerencia empresarial. Tiene más de 30 años trabajando en empresas privadas de ingeniería y construcción en la ejecución de proyectos de inversión para el sector minero energético de Venezuela y Perú. Docente de tesis y trabajo de investigación en las carreras de ingeniería civil, ambiental, geológica y de minas en la Universidad Peruana del Norte. Bienvenido, querido Gudelio. muchísimas gracias, Jan. Primero, confírmame que me escuchas bien. Yo sí. Sí, perfecto. Sí, tenemos también algunas dificultades técnicas acá en Lima, en el sector donde yo radico. No es muy común, pero nos tocó el día de hoy. Por cierto, estoy de cumpleaños, así que Cumpleaños lo feliz, comparto con todos sí. ustedes. Aquí lo tenía apuntado y no lo dije, pero bueno. Yo pensaba que te Fidelio, habías olvidado, Jan. No, no, Fidelio, no. hoy se felicita diciendo que tengas un buen futuro. Muchísimas gracias, Lucio, muchísimas gracias. Y largo. Igual para todos ustedes. Se coincide con el día de mi cumpleaños. Qué Yo creo que la lindo. gente de electricidad también lo sabía y me apagó la luz hoy. Muy bien. Quiero pedirle también disculpas a Raúl. Voy a adelantar mi presentación también por el temor que tengo, Raúl, de que me quede sin electricidad en el transcurso de los próximos minutos, las próximas horas. Así que gracias, Raúl. Eh, Como decía Jan, me dio esta sección, vamos a decirlo así, para hablar de los libros de cabecera. Yo diría para hablar de libros, realmente, no solo los de cabecera, sino también puede ser de libros, Jan, que hayan influido en nuestras vidas. Libros que en algún momento o en el día de hoy juegan un rol importante en nuestras vidas, ¿no? Leer definitivamente es fundamental, fundamental en la vida de todas las personas. Yo estuve pensando un poquito y tomé nota, ¿cuáles son las razones por las cuales leemos, Jan? Escribí seis, pero que estoy seguro que hay muchas más. Estoy seguro que Lucio, que es tan buen lector, porque todo este grupo son de buenos lectores. Pero voy a compartir algunas, ¿no? Por ejemplo, ejercita el cerebro, es una buena razón. Desarrolla la empatía y habilidades sociales, otra buena razón para leer. Aumenta el conocimiento y la creatividad. Mejora el lenguaje y la comunicación, muy importante. Proporciona beneficios emocionales y de relajación en estos tiempos de tanto estrés y fomenta el pensamiento crítico, que es uno de los temas que va a desarrollar Raúl en estos tiempos de Internet.
Les estoy nombrando solo algunas de las razones que nos motivan a leer. Todos leemos, pero tenemos quizás distintas relaciones con la lectura. La lectura siempre nos ha acompañado cuando éramos unos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, adultos menores y adultos mayores. Siempre hemos tenido contacto con algunos libros. A veces nos guiamos por alguna recomendación, tomamos nota, vamos a la librería y nos encontramos con el libro. Pero hay veces que el libro nos encuentra a nosotros e inicia una relación fascinante en algún momento de nuestras vidas. A veces leemos un libro hace unos años, lo disfrutamos y lo releemos ahora y le encontramos otras cosas. Descubrimos otras cosas en sus páginas. Nos enriquece con otros elementos que quizás no detectamos en ese momento. Hay una relación muy hermosa con la lectura que nos ha acompañado desde siempre. Este pequeño espacio que ya nos permite trabajar es para hablar de eso, para hablar de nuestra relación con la lectura. ¿Qué libro estamos leyendo actualmente? ¿Qué libro tenemos de cabecera hoy? Pero también qué libro nos gustó en algún momento, qué libro nos marcó, qué libro dejó huella en nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes, voy a a compartir la presentación, Jan, y me dices si lo ven bien. Un segundo nada más. Es muy corta, son pocas diapositivas. Adelante. Me dice si la ves, estoy tratando de abrirla. Está abriendo. Dime Solamente si está completa ahora. ¿Se ve completa? ampliarlo. Vamos a... Falta ampliarlo, ¿verdad? Falta ampliarlo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora perfecto. Perfecto. Mi esposa y yo, todos los años, desde hace 8 años que estoy en Lima, asistimos a la Feria Internacional del Libro de Lima, un evento maravilloso que dura una semana, donde se presentan las editoriales, las universidades, sus fotos editoriales, se presentan algunos autores, algunos escritores. Es un evento interesantísimo que se hace todos los años en Lima y que también se hace en otras ciudades de América Latina. Cada vez que vamos a esa feria, tenemos en mente adquirir al menos unos 3 libros cada uno. No siempre compramos esos libros, a veces nos encontramos con algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en la última, el año pasado, mi esposa compró 1984 de George Orwell, maravilloso. Compró un libro que se llama El hombre que calculaba, de Malva Tahan. Seguramente ustedes lo conocen. Y compró también una novela extraordinaria que se llama La tregua, de Mario Benedetti. Estos son los libros que compró mi esposa en la última versión de la feria. Yo compré también 3 libros, pero iba así como más preparado. Un libro de cómo convertir la tesis en un artículo, porque estoy trabajando ahora en mi doctorado en algo de esto. Compré una novela de un autor peruano, que por cierto falleció hace unas semanas, Alfredo Bryce Echenique, Un mundo para Julius. Y sin buscarlo, yo siempre digo que el libro me encontró a mí, yo no lo encontré a él, me encontró a mí el libro Meditaciones de Marco Aurelio, del cual quiero comentarles hoy y que lo tengo como libro de cabecera, como dice ya. Un libro relativamente corto, pero que hay que leerlo poco a poco. Es como tomarse una botella de vino, ¿no? Sorbo a sorbo, copa a copa, para disfrutarlo realmente. Estoy seguro que quizás años atrás no me hubiera interesado este libro, pero estuve recorriendo, revisando libros en la feria, me encontré con este libro y cuando empecé a hojearlo me dije, no, este libro tengo que leer. Por eso digo que este libro me encontró. Yo no lo encontré, sino que me encontró a mí. ¿Quién escribió este libro de meditaciones? Lo escribió Marco Aurelio. Quizás hayan oído hablar de él. Marco Aurelio fue un emperador romano del siglo II después de Cristo, los ciento y tanto. Nació en el 121, murió a finales de ese siglo. Y escribió este libro que a la vez es un compendio de diferentes secciones, digamos, que armó él, en el año 180 aproximadamente. Marco Aurelio fue el último gran pensador de una corriente filosófica que se conoce como el estoicismo. Seguro han oído hablar de los estoicos. Su legado es básicamente este libro, Meditaciones, escrito, como les decía, en el año 180 después de Cristo. Este libro no es un tratado filosófico, no es un tratado teórico filosófico. Más bien, como dice la diapositiva, es como un diario personal.
un conjunto de pensamientos, reflexiones, meditaciones, recomendaciones que el mismo Marco Aurelio se hacía a sí mismo. Algo así como voy alimentándome con ciertas reflexiones, con ciertos pensamientos que me van a permitir ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor emperador. Fíjense qué interesante, ¿no? Una serie de reflexiones para consumo interno, pero que desde ese momento le pertenecen a la humanidad. Y estamos leyendo el libro 19 siglos después de su creación. Qué interesante. Hasta dónde puede llegar el poder de influencia de un material, de un libro, ¿no? El propósito de este libro, que elaboró Marco Aurelio con esa intención, una recomendación, una serie de recomendaciones internas, es una invitación a alcanzar la paz interior y la imperturbabilidad del alma a través de la lógica, la moderación y la rectitud moral. Quizás por eso me enganchó desde el primer momento este libro, porque en esta etapa de mi vida estoy priorizando sobre todo mi salud física y mi paz mental. Años atrás tenía otros intereses más fuertes, pero hoy mi prioridad es esa, mi salud física y mi paz mental. Y este libro contribuye de una manera interesante a ese segundo objetivo. Por eso me gusta tanto este libro y lo tengo aquí a la mano como libro de cabecera. El libro trata muchas cosas. Evidentemente, Marco Aurelio habló de muchas cosas. No vamos a agarrar este espacio para extendernos mucho, sino que voy a tocar los temas que a mi juicio son los más importantes y algunas de las ideas más importantes para cada uno de esos temas que trató Marco Aurelio. Marco Aurelio empieza agradeciendo, y eso para mí es importante, agradeciéndole a sus ancestros, a sus maestros, a sus amigos, a filósofos, a literatos, a oradores, a todos los que aportaron un granito de arena en su formación. Empezar un libro agradeciendo tiene un peso muy significativo en el desarrollo de esta obra. Es no empezar de cero, es empezar con esa mano que te ayudó, que te acompañó y que nunca debes olvidar. Porque todas las personas que han contribuido en tu formación, definitivamente hay que tenerlas ahí, hay que conservarlas siempre. Y de ser posible, devolverles el favor, si no a ellos, a sus generaciones que les van a seguir, a sus hijos, a sus nietos. Muy bien, voy a compartir ahora 4 diapositivas con temas e ideas de este libro y les comentaré brevemente. Uno de los temas que trata, por supuesto, es el control de la mente, el control de las percepciones. Es un tema sumamente importante. El poder sobre la opinión. Marco Aurelio enfoca en varios lados del libro que si bien los hechos externos te afectan, te impactan, realmente lo que más impacta es la reacción que tengamos nosotros ante esos hechos. Hay que controlar la reacción. El que controla la reacción, controla la mente y está en mejores condiciones para enfrentar las adversidades. Es interesante, estoy seguro que eso nos compete a todos. Poder sobre la opinión. Eliminar el daño. Elimina la opinión y habrás eliminado esa sensación de que me han hecho daño. Sin quejarse, sin lamentarse, siguiendo siempre hacia adelante. Habla de la felicidad. Ayer tuvimos la presentación del ranking de la felicidad con Finlandia a la cabeza y con Costa Rica dando la cara por América Latina en 4º lugar. Felicidades, Costa Rica. Pura vida, como dice Lucio Henao. La felicidad interior. El bienestar, dice Marco Aurelio, no depende de la suerte o el trato de los demás, sino de nuestra propia capacidad de actuar con virtud. Actuar con virtud es clave en todo el libro de Marco Aurelio. Y finalmente, la calidad de pensamiento. Estamos hablando del control de la mente, la calidad de pensamiento. Y miren qué hermoso esto. La felicidad de la vida depende directamente de la calidad de nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cuál es la calidad de nuestros pensamientos? ¿Somos realmente felices? Fíjense cómo vincula Marco Aurelio todos estos elementos. La felicidad de la vida depende directamente de la calidad de nuestros pensamientos. Esa es la primera diapositiva, el primer tema y algunas ideas asociadas al tema del control de la mente y la percepción. La segunda diapositiva habla de la virtud ante la adversidad.
y este capítulo, o esta parte del libro, no capítulo, esta parte del libro, porque se desarrolla en varios capítulos, es sumamente importante, es clave en todo el libro, en el pensamiento de Marco Aurelio. Convertir cada obstáculo en una oportunidad. No verlo como obstáculo, no verlo como dificultad, verlo como una oportunidad de mejora, verlo como una oportunidad para demostrar de qué madera estamos hechos, qué tan capaces somos para enfrentar esa adversidad. Como lo dice ahí, cada dificultad es una materia prima para practicar una virtud. Es una oportunidad que nos da la vida para demostrar de lo que somos capaces. Y ahí coincide mucho con Séneca, con Epícteto y otros filósofos de esta corriente filosófica que se conoce como el estoicismo, que seguramente ustedes han oído o han leído. La aceptación del destino consiste en aceptar el destino como parte de un gran orden natural, de un gran cosmos, que sigue ciertas reglas, evidentemente, pero del cual también formamos parte, ¿no? Cada dificultad no es una desgracia, sino una oportunidad de bienes si se afronta con fortaleza y entereza, dice Marco Aurelio. Fíjense qué interesante. Luego habla algo que también me gusta mucho, que es esto de la venganza. Del agravio, la mejor respuesta es ser diferente a quien causó el daño. Esto quizás no lo hayan visto. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Y luego habla de la rectitud en la acción. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Buenos mensajes para nuestra dirigencia política latinoamericana. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. No engañes, no manipules. Muy bien, voy a la siguiente diapositiva. Fascinante también. Maneja brillantemente el tema de la brevedad de la vida y del presente. Insiste mucho en esto. Hay que vivir con intensidad el presente. El propósito es hoy, el propósito es ahora. El pasado ya pasó, el futuro es incierto. Vamos a vivir intensamente el momento. Quizás no esté inventando la rueda, pero encontrar todo esto en un solo libro es fantástico. Hace referencia a la conciencia de la brevedad y la vida. Recordar que la vida es corta y la muerte inevitable, para eliminar la angustia, la ansiedad por el futuro. Hace hincapié en el valor de la hora. Solo existe el presente. El pasado ya no es y el futuro es incierto. El presente es el único espacio donde puedes actuar. Puedes dar las pautas para construir tu futuro y no esperar que llegue al azar, por llegar. Habla de tomar acción de inmediato. No hay que perder tiempo discutiendo qué es ser una buena persona. El objetivo es serlo hoy mismo. No hablarlo tanto, sino tomar acción. Realizar cada acción como si fuera la última de la vida, sin hipocresía ni agitación. Hay un tema que toca Marco Aurelio a lo largo de su obra, que tiene que ver mucho con la disciplina. Y yo comparto plenamente lo que dice Marco Aurelio con relación a la disciplina. A veces, la motivación no es suficiente. Ojalá pudiéramos estar motivados todo el tiempo, pero hay momentos en que no estamos motivados y sin embargo tenemos que seguir adelante con nuestras actividades cotidianas, con nuestro trabajo, con nuestros estudios. Ahí es donde entra en juego la disciplina. ¿Qué tan disciplinados somos? Y la disciplina definitivamente es una virtud. Hay que ser disciplinados, seguir adelante, sin quejarnos, sin lamentarnos. Siempre detrás de nuestro propósito, siempre detrás de nuestros objetivos. Y para cerrar, una cuarta lámina que habla sobre otro tema fascinante, sobre la responsabilidad social y la educación, que son temas que nos interesan a todos, ¿no? La conexión con el todo, el crecimiento personal. Voy a nombrar algunas cosas que me parece importante resaltar, digamos. Hace referencia Marco Aurelio al cosmopolitismo. No estamos solos, formamos parte de una comunidad, formamos parte de un cosmos, por eso hacemos referencia a la cosmología. Formamos parte de un cosmos, somos una pequeña parte de ese juego, de ese universo.
importante, por supuesto, pero tenemos que ubicarnos en ese lugar. Formamos parte de una comunidad, formamos parte de un grupo, compartimos con otras personas y debemos aplicar nuestras virtudes con los demás. Debemos actuar con benevolencia hacia los demás. Nos habla también Marco Aurelio de perdonar o enseñar. En la vida nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor están equivocadas. Tenemos opciones. Enseñar, educarlos, decirles, mira, estás equivocado, la manera correcta para hacerlo es de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y si la gente se pone necia y no quiere que le estés enseñando, pues simplemente di, tranquilo, vamos a tolerarlo, vamos a perdonarlo. Lo que no podemos caer es en una reacción, digamos, incómoda, difícil, que empeore la relación. Eso lo hablamos en la primera diapositiva. Luego toca, lo hablé un poquito antes, el deber y la disciplina. Recuerden que Marco Aurelio fue emperador. El emperador romano en el siglo II antes de Cristo era una de las figuras más importantes del mundo occidental. En meses pasados estuve leyendo mucho sobre la antigua Roma y es interesante cómo exportaron el modelo hacia Occidente y hacia Oriente de ese imperio romano. Llegaban por la fuerza, evidentemente, pero luego empezaban a desarrollar infraestructuras, puentes, caminos, anfiteatros, etcétera, 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 pero también llevaban la filosofía, la oratoria, la cultura, la educación, el derecho. Y fueron poco a poco construyendo un modelo de Roma en diferentes sitios, hasta el punto de que se extendió hacia el occidente y se extendió hacia el oriente. Cumplir con las responsabilidades sociales y el trabajo con satisfacción, sin buscar reconocimiento externo. No es fácil, ¿verdad? Pero es muy importante y es clave en nuestro desarrollo. Y luego habló, ya para ir cerrando, de la educación continua. Marco Aurelio insistía en que teníamos que prepararnos continuamente. Si teníamos un poquito de tiempo libre, pues aprovecharlo para aprender algo bueno y nuevo e irnos familiarizando con lo desconocido para revitalizar el espíritu. Yo estoy seguro de que todos los que están presentes y todos los que escuchan, que van a ver y escuchar esta sesión, coinciden en que la educación continua es una característica fundamental de todos los seres humanos. Es una característica fundamental en cualquier tiempo de la vida humana. Muy bien, voy a dejar de compartir un momento. Voy a regresar a la pantalla principal. No quiero extenderme tanto. Ese es el libro que tengo en cabecera ahora. Este espacio, como le comentaba Jan, no es solo para hablar de los libros de cabecera, para hablar de los libros en general. Lo que pasa es que, bueno, él coincide con este libro que tenía aquí a la mano. Pero realmente la idea es compartir el placer por la lectura, indicándonos, pues, cuáles son los libros que estamos leyendo. Voy a cerrar resumiendo un poco. Leer no es solo informar, sino que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar, siendo un hábito esencial para el desarrollo personal y la salud mental. Bienvenida a la lectura. Gracias, Jan, por darnos este pequeño espacio para compartir nuestros gustos literarios, digamos, el gusto por los libros, y por supuesto también para que los demás compartan un poquito cuáles son los libros que están leyendo o que leyeron en algún momento y que les marcaron, les colocaron alguna huella en su vida. Gracias. Gracias, querido Gudelio, y pienso que esto va a ser algo que continúe, y ahora lo que quisiera ver es si alguien tenga algún tipo de reflexión relacionado. Veo el dedo del querido Lucio desde Colombia, por favor, Lucio. Gracias, Jan, y gracias, Gudelio. No, lo primero que todo es que yo ya no tengo libros de cabecera, ya tengo streaming de cabecera. Eh, pero sí quería decir algo que decía Pessoe. Cuando uno empieza a leer un libro, cuando uno empieza a leer algo de otra persona, eso ya no le pertenece a él, ya nos pertenece a ambos. Y esto es clave, porque es parte de la comunicación humana, cuando lo tuyo se vuelve mío y lo mío está en línea con lo tuyo. Mi libro de cabecera, por muchos años, desde el año 2000, no se ha podido quitar de ahí. Sigue siendo de la anticipación a la acción
de Michel Godet. Creería pues que es una obsesión a la perspectiva francesa, pero todos los días encuentro algo nuevo allí y es, es maravilloso. Por último, quería hablar acerca de los estoicos, y es que yo me encuentro con un tocayo, y ese tocayo es maravilloso, se llama Lucio Anea Séneca. Gracias, Jan. Excelente. Tenemos otros comentarios sobre Marco Aurelio. Fue brillante, brillante y qué apropiado para hoy en día con todo lo que estamos viviendo afuera, la necesidad de tener ese paz interior que yo sé que todos estamos añorando y que a veces es difícil de mantener. ¿Algún otro comentario? Raúl, ¿cómo te sientes con tu tecnología ahora? Perfecto. ¿Me Ok, escuchan? ¿Me te escuchas? escucho, te escuchamos. Perfecto, me Entonces yo alegro. creo que saltamos a... Estás en San Pedro Sula hoy, ¿verdad? No, estoy en un pequeño hotelito de campo. Yo estoy en el paso hacia San Pedro Sula. Entonces, bueno, esos fueron los pequeños problemas quizás de conexión. Espero que podamos Ahora dialogar. Me estás... alegro que ahora esté en la pantalla porque yo tampoco soy muy experto técnico y así que en estas cuestiones, pero esperemos poder dialogar. Yo creo que estamos muy bien y entonces vamos Excelente. a pasarte la batuta y después, Gudelio, podemos retomar lo de los libros y si Excelente. los que están presentes quieren compartir, yo sé que cada uno de nosotros tenemos libros de cabecera y más. Por Ok, supuesto. querido Raúl, estamos en tus manos. Gracias, gracias, Jan, muy amable. Bueno, el otro día hablamos con Jan para preparar un poco esta reunión y habíamos planteado unas preguntas generadoras. Me gustaría que tratáramos, obviamente no de responder exhaustivamente quizás estas preguntas porque son de un calado bastante importante, pero surgen en realidad de aquella exposición que hice el 24 de enero, ¿no? Me gustaría entonces generar un diálogo, ¿no?, entre todos los que estamos presentes en este momento, ¿no? La primera Entonces, pregunta es, ¿qué significa para usted escribir y pensar? ¿Perdón? perdón, pongamos videos los que quieren y pueden para interactuar contigo. Entonces, perdón, Raúl. Ah, de acuerdo, sí, sí, sí. Ujú. Decía que la primera pregunta es, ¿qué significa para usted escribir y pensar? ¿Y cuál es la relación entre escribir y pensar? Entonces, abrimos videos y micrófonos. Ujú. Seguimos contigo, querido Gudelio. Ujú. Gracias, Jan. Una pregunta sumamente interesante la que nos plantea Raúl. Yo soy de los que cree que escribir es pensar. Escribir es pensar. Claro, ¿Por qué? Porque de acuerdo. a veces leemos, pero no internalizamos. Y la mejor forma de poder exponer lo que internalizamos es escribiendo, definitivamente, Raúl. Así que comparto eh, completamente contigo esa inquietud y concluyo con esto. Escribir es pensar. Si no escribimos, corremos el riesgo de no internalizar las ideas que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos manejando y por lo tanto perder el efecto final. Gracias. Veo un dedo de Colombia y después El Salvador. A ver, Lucio. Eh, yo no quiero meterme mucho en la epistemología de la vida, pero como nos toca explicar qué es el pensamiento prospectivo estratégico,
hay que entonces empezar a decirle a todo el mundo y a entender, sobre todo el que habla, qué es pensar. Y me gustan mucho los conceptos simples. Y para mí me encuentro que pensar es un despliegue o redespliegue, me gusta muchas veces mejor redespliegue, de imágenes en el cerebro. Y no tiene nada que ver con la acción aún. Apenas está en el proceso de onda o de sinapsis o de conexiones al interior, porque se puede convertir en algún código que exprese ese despliegue de imágenes, como es hablar, como es cantar, como es bailar, como es pintar y como es escribir. Por lo tanto, para mí hay una gran diferencia entre el pensar y el escribir, porque es para mí muy importante el concepto de instrumentalizar, el concepto de pasar a la acción desde el despliegue de imágenes que es pensar. Gracias. Seguimos contigo, querida Marta Lilian. Sí, yo quería también como compartir que el hecho de escribir, el ser humano concretiza lo que tiene en sus pensamientos, en su uso de razón. Entonces, de lo subjetivo se pasa a lo objetivo. Es decir, cuando se descarga en una escritura lo que siente el ser humano, eso es una forma bella de hacer sentir, compartir y aprender. Porque a través de la lectura, pues obviamente el ser humano empieza o inicia un aprendizaje, va escalando en la medida que tiene la oportunidad de prepararse. Y de esa manera vamos notando cómo el individuo mejora en el sentido de comunicarse, la socialización, de escribir, de contactar, de hacer y no solo de pensar, sino de concretizar en acciones reales de la vida diaria. Porque a veces hay individuos que el hecho de leer en la cultura, pues a nivel del planeta, hay países que esa cultura de leer es un hábito, pero hay en otras culturas que es impuesta, ¿verdad? Entonces los niños leen a la fuerza. No es lo mismo leer como algo que se deleite, que descubra el niño, el individuo, ¿verdad? Que a través de eso va a llegar a otras etapas, a otros conocimientos, a otras esencias de cosas que tú puedes expresar a través de la escritura. Eso es lo que quería compartirle. Gracias. Gracias, Marta Lilian. Y yo tengo una pregunta para ti, pero Dígame. para todos. Yo he notado que no se toma apuntes en la mayoría de las sesiones donde yo voy presencialmente, sea yo un aprendiz o sea yo una maestra o una consejera. Yo siempre estoy mirando quiénes están apuntando y quiénes no están apuntando. Y como tú acabas de decir, yo valoro esa reflexión tuya porque creo que sí es conectado con nuestras culturas. Ahora, el apuntar es una relación entre el pensamiento y la escritura. O sea, hemos hablado de que sí, de que no, pero hay una relación entre los dos. Y no solamente eso, sino un año después tú puedes mirar tus anotaciones y recordar y construir encima de esas sinapsis, esas conexiones neuronales. Y entonces si tú no apuntas y si tú no vuelves a mirar lo que has apuntado, inclusive hace 25 años, uno encuentra a veces en la vejez cosas que uno ha apuntado. Qué interesante lo que has dicho. Steve, yo sé que tienes
tienes ahí una reflexión que está lista para salir de tu cabeza. A ver, comparte Bueno, con nosotros. sí, realmente tú acabas de decir eso muy importante. El hecho de escribir las ideas quedan plasmadas en un libro, en un papel, en algo. Y si tú guardas esos documentos, pues obviamente, bueno, cuando yo estudiaba y por ahí encontré algunas anotaciones, digo yo, bueno, cómo el ser humano va mejorando. Yo he mejorado, pues no soy la misma que cuando tenía 15 años, obviamente, pero ¿qué me ayudó? El aprendizaje, el contacto con libros, con catedráticos, con niños, jóvenes, el mundo, la vida diaria. Entonces eso te va dando la calidad de ser humano de poderte expresar. Bueno, yo creo que aprendí a expresarme y trato de ser lo más clara, pero a veces uno tal vez se enreda, ¿verdad? Y dice, no, yo traté de compartir estas ideas, pero tal vez no dejé claro el mensaje. Entonces, la forma de escribir y pensar, claro, no las podemos desvincular. Y mi madre decía, voy a reflexionar en eso, decía, así como tú escribes, así te expresas. Si tú no sabes escribir, tú no sabes expresarte. ¿Qué más que eso va? Y ese libro que compartió el compañero ahí de meditaciones y la síntesis que hizo él, es exagerado, bellísimo, pues, porque realmente esas cosas, nosotros que estamos ya en otra etapa de adultos, hemos recorrido y hemos aprendido y estamos aprendiendo, porque yo repito, siempre aprendo todos los días, no importa mi edad, no importa la edad, y es el momento, ahora. Pasó el ayer, el mañana no sabemos, ¿verdad? Este es ahora que estoy con todos ustedes aquí, con esta oportunidad de poder aprender más. Eso es lo que pudiera decirte, Jan. Gracias. Gracias, querida Marta. Querido Steve, unas palabras tuyas, por favor. Bueno, Jan, yo mientras estaba hablando don Gurelio, hice algunos apuntes, porque él mencionó libros que nos encuentran, libros que más bien encuentran nosotros. Yo más bien se me ocurrió, en mi caso, un libro que no he podido perder. Este libro que es Fundamentos de Misticismo Tibetano, que ha seguido conmigo hace más de 65 años, desde que estuve en la universidad en Estados Unidos, coincide muchísimo con el libro de Marco Aurelio que mencionó el señor en cuanto a lo que es meditación de paz interior y lo que es el aprendizaje desde lo que es examinarnos interiormente. El libro de el misticismo tibetano está sobre mi mantra, que es el Om Mani Padme Hum, y algún día podemos conversar sobre eso porque es muy extensivo, pero me llamó la atención de que hay libros que nos siguen a nosotros y libros que cuesta mucho que podemos perderlos. Esa es mi observación, Jen. Gracias, querido Steve. Raúl, ¿estás de vuelta? No sé si has No, podido estoy, captar. sí, mis disculpas porque sí hay no sé cuál es el problema, porque me dice que la memoria se está terminando, que tengo que apagar, no entiendo, bueno, pero por lo menos aprovechemos cuando está funcionando. ¿Me escuchan bueno, bien ahora? lo tenemos grabado, todas las De acuerdo. reflexiones que creo que hemos recogido varias ideas que hay que tejer juntos para llegar a una buena conclusión. Pero yo diría que entre todas y todos hemos llegado a la conclusión de la gran importancia de esa pregunta, que es la primera, ¿no? Y por alguna razón lo pusiste primero. La gran importancia de esa relación entre lo que pensamos y lo escribimos, y después Martha Lilian añada
cómo nos expresamos, que viene de su madre, que también es importante tener muy en cuenta esa relación, pensamiento, escritura, expresión, parte de todo. Vamos con la segunda, querido Raúl, tú los tienes. Oh, se nos fue Raúl. No, ahí está. Se fue el video. ¿Tú quieres leer la segunda, Raúl? Ujú. Ok, yo los voy a buscar. Los tengo aquí. Y seguimos adelante con la segunda, que es: ¿en qué ámbitos le parece que es válido usar las IAs, las inteligencias artificiales, sin que dañe nuestra identidad ni nuestro pensamiento crítico? Esto es uno de los grandes inquietudes que tenemos los pensadores, o sea, como Raúl lo ha mencionado y Lucio también lo mencionó en otro momento, y creo que todos que estamos ligados a las universidades, donde tenemos responsabilidades muy grandes, estamos preocupados de que los cerebros de estos jóvenes, próximas generaciones, están llegando a un nivel de dependencia en la tecnología, pero la dependencia no como asistente para ayudar a buscar, investigar, etcétera. Qué bien que María Elena Rúa acaba de llegar, porque ella es formadora en IA. Entonces necesitamos que estés con nosotros, querida María Elena, también de Colombia. Pero a la misma vez, que es la frontera entre utilizar la IA como mi asistente y crear una dependencia en el pensamiento y la capacidad de innovar y ser mi propio agente. Eh, Creo que por ahí va la pregunta de Raúl. Raúl, espero Exacto, que hice bien una perfectamente bien. ampliación Sí, de sí, tu sí, sí. pregunta número 2. Es que quería hacer una aclaración mientras me lo permita esta conexión que es terrible. Yo creo que en este momento prácticamente todo el mundo usa IA. Cuando utilizamos un buscador estamos usando IA, etcétera, etcétera. Por eso pongo ahí en plural IAs, ¿no? No es IA, sino IAs en plural, ¿no? Y lo que tú dices es exactamente lo que yo pienso y creo que es lo más correcto, digamos. Y es el hecho de que indudablemente hay una cantidad de información impresionante en las bases de datos que maneja la IA y Google, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero por eso puse una pregunta ahí, la última, pero la voy a adelantar un poquito solamente para plantear esto. En Internet está todo, porque hoy empezamos con el capítulo del libro y de la importancia del libro, ¿no? En realidad no todos los libros están en Internet, ojo, ¿no? Hay mucho, hay millones quizás, no sé la cantidad, pero no está todo, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud más correcta en este campo sería utilizar estas herramientas. Bueno, en este momento también estamos utilizando una herramienta electrónica de comunicación. Se nos fue. Pasamos contigo, Budelio, que tenías un comentario sobre la segunda pregunta. Sí, gracias, Jan.
Qué lástima que se nos interrumpió la intervención de Raúl, porque me parece que iba a terminar de cerrar con broche de oro su opinión. Muy interesante y la voy a tomar como punto de partida para mi participación. Más que uso, el peligro es el abuso de la inteligencia artificial. Yo comentaba días atrás en una ponencia que tuve sobre el problema de caer en la trampa del mínimo esfuerzo, sobre todo en el ambiente educativo. A veces se abusa de la inteligencia artificial y se presentan productos que no son de las personas que lo están elaborando, que los están presentando. ¿De qué se trata esto de la trampa del mínimo esfuerzo? Y lo comentaba con un ejemplo. Imagínense que a ustedes les piden que elaboren un informe. Un informe, por ejemplo, un resumen de un libro. Ustedes leen el libro, lo preparan su resumen y luego le piden a la inteligencia artificial que lo revise, que lo mejore, que cambie la redacción, que parafrasee mejor, que revise la gramática, etcétera, etcétera. Digamos que estamos utilizando, no sé, un 5% de la inteligencia artificial, pero el 95% del trabajo lo estamos haciendo nosotros. Estamos pensando, estamos analizando, estamos escribiendo. Pero imagínense otro caso, por ejemplo, donde yo leo, pero le pido a la inteligencia que también lea. Yo resumo y le pido a la inteligencia que también resuma. Y luego trato de comparar lo que hizo la inteligencia, lo que hice yo, y elaboro un híbrido. Y luego le pido a la inteligencia que lo vuelva a revisar y lo modifique. Quizás estamos hablando de un 50, un 60% de participación de la inteligencia artificial, pero la estamos usando. Pero imagínense un caso extremo, que es precisamente el de la trampa del mínimo esfuerzo, donde le pedimos a la inteligencia artificial que lea, que resuma y que prepare ya el producto. Y nosotros no hacemos nada, no revisamos nada, no verificamos nada, simplemente entregamos el producto. Ese es el gran riesgo, esa es la gran amenaza, producto de abusar de la inteligencia artificial, y es donde debemos tener muchísimo cuidado. Pero ¿eso de quién depende? Depende de nosotros, depende de qué tan críticos seamos nosotros. Gracias, Jan, y gracias, Raúl. Me gusta mucho cómo lo disculpen, has no dicho. sé si he vuelto ya. ¿Estoy de nuevo ahí? Bueno, te escuchamos, pero no te vemos. Disculpen, porque no sé, no sé qué pasa. Bueno, así que me disculpan, por favor. Bueno, por lo menos están planteadas las preguntas y totalmente de acuerdo con lo que decía Gudelio, ¿no es cierto? Y lo que tú decías antes. El problema es la penetración que ha tenido esta tecnología y la falta de discernimiento de mucha gente, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la educación sí es muy peligroso porque realmente el esfuerzo, no recuerdo ahora quién estaba planteando hace muy poco la necesidad del esfuerzo, y la lectura de alguna manera es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo de pensamiento, lo mismo que la escritura. Y creo, además, para agregar un poquito a eso que estamos hablando antes de escritura y lectura, que hay una especie de dialéctica entre escritura y lectura. No se puede escribir si no se lee. Y no se puede leer tampoco si no se escribe de alguna manera, ¿no? Hay una dialéctica. Lo que tú decías ya me parece muy importante. Por lo menos a mí, no se puede generalizar quizás las experiencias propias, pero siempre voy con un cuaderno y un bolígrafo o una lapicera, ¿no? O un estilográfica. Y eso aparentemente es un esfuerzo, pero es un entrenamiento mental en donde uno va haciendo síntesis. Obviamente no puede escribir palabra por palabra si hay una conferencia, ¿no? Pero sí puede ir haciendo ciertos resúmenes o síntesis, más que resúmenes, en donde uno tiene que pensar para hacerlo. Es un pensamiento muy rápido en ese momento, ¿no? En que está alguien exponiendo y uno anotando. Y lo mismo cuando uno escribe, como decía el artículo aquel que traduje del francés, escribir no es agregar un montón de palabras, ¿no es cierto? No es un agregado de palabras así caótico, ¿no? Sino que requiere todo un pensamiento. Y además, cuando uno escribe, está haciendo una permanente reflexión sobre la lengua.
no es solamente escribir, es reflexionar sobre la lengua. ¿Por qué voy a usar esta palabra y no usar otra palabra? No es lo mismo. El otro día decía, y quizás a veces yo digo cosas que suenan muy, ¿cómo podríamos decir? Muy contundentes, muy taxativas, y es que no existen los sinónimos. Pongámonos a pensar en eso. Hay diccionarios de sinónimos, hay traducción, es decir, de una lengua a otra aparentemente habría sinónimos, pero en realidad no existen los sinónimos. Cada palabra tiene un contexto muy particular en el uso de esas palabras. No es lo mismo una palabra que otra. Y además, las palabras también tienen unas connotaciones psicológicas y afectivas muy especiales. ¿Por qué se escribe poesía? Porque esas palabras nos despiertan, nos abren una gama de otras sensaciones. La escritura no es solamente algo racional, es también algo espiritual en el más amplio sentido, exactamente. Sí, sí, exactamente, emotivo también. Querido Lucio. Exactamente, claro, claro, claro. Mire, Lucio se fue con una puesta de sol maravillosa y se fue y quitó su mano. Bueno, Yo la bien. estoy viendo, Ok, querida. ya. Sigue nomás. Es más bonita la puesta de Sí, sol. no, básicamente eso, y me gustaría que sigamos pensando en esto, y lamento de nuevo, ¿no? Que estos problemas no sé si son de conexión o es mi torpeza tecnológica en realidad, ¿no? Y no estoy en mi casa, entonces uno maneja con más solvencia cuando está. Ok, con Lucio creo que tenía su mano levantado, no sé si... Sí, sí. Sí, ujú. Mira, no, yo voy a tratar de abordar la pregunta del De uso y el acuerdo. abuso. El uso y el abuso, porque, mira, me parece muy impresionante cómo, por ahí en el siglo XIV, creo, eh, con la implementación después del invento de la imprenta, en No, la es un creación. poquito posterior en Occidente, es un poquito posterior, como en el siglo XVI. Bueno, Gutenberg es del siglo XVI, XVII, sí. el siglo XVI o XVII, en el Sí, impacto de algo. Entonces hubo dos tipos de monjes. Un monje que decía, con este invento se va a perder la moral, porque básicamente su oficio era transcribir Biblias y textos religiosos, y se va a perder la claro. inteligencia, y se va a perder la inteligencia. O sea, el uso y el abuso no es de ahora. Lo mismo decían que con el uso de las máquinas, el ser humano se va a volver perezoso, porque las máquinas van a hacer todo. Entonces, cada época trae ese miedo al futuro, creyendo que el uso eh, o el abuso va a tener unas implicaciones perversas. Pero perdemos la esencia de todo esto, que son que el hombre es un instrumentador de herramientas, y cuando uno tiene que llegar y decirle a el jefe, al profesor, a la señora, a la familia, que eso que están viendo ahí lo hizo la inteligencia artificial, es porque ya está aprendiendo algo. Me estoy adelantando el pensamiento crítico, está perdiendo el pensamiento, está perdiendo la inteligencia en sí, porque desde Exacto. toda la vida hemos usado Excel, PowerPoint, es más, inteligencia artificial es ahí desde hace rato. Estamos transmitiendo en este momento a través de una, porque Zoom lo es. Claro, claro, por Entonces, supuesto. no tenemos que decir, no, que es que eso es la inteligencia artificial. No, somos nosotros, utilizando instrumentos y herramientas. Esa instrumentalización nos favorece, las usamos a favor nuestro, ¿sí? Pero quien no quiere hacerlo, pues perderá inteligencia, perderá autonomía y sobre todo perderá el camino, que es la disciplina.
Gracias, querido Lucio. María Elena, creo que es un buen momento para invitarte que nos dé un buen resumen de tu perspectiva y también de hacer un poco de puente intergeneracional contigo. Por favor. Sí, claro que sí, ya ahorita, sino que se me quedó bloqueado el computador, pero mientras se me desbloquea, voy hablando aquí y ahorita coloco mi cámara. Claramente, pues desde las diferentes perspectivas que he podido escuchar en estos minutos, me excuso pues por llegar tarde, hasta ahorita hace poco salí de clase, pero allí está el tema de que si bien pues las herramientas de inteligencia artificial, indiferentemente de cuál uno use, son una herramienta, o sea, uno tiene que seguirlas viendo como una herramienta, en donde esta herramienta nos va a ayudar a, digamos, agilizar los procesos que nosotros podamos gestar en las diversas perspectivas de los ámbitos en que la usemos, sea para, no sé, realizar vigilancia tecnológica, sea para analizar un mercado en específico, sea uno para agilizar, digamos, el tema de ideación de diapositivas, que eso también a uno le quitaba a uno mucho tiempo hacer unas diapositivas y ahora uno solo tiene que agregar unas ciertas instrucciones, unas informaciones y ya le hace las diapositivas en unos pocos momentos. Antes bueno, no sé ustedes, pero yo antes me demoraba mucho haciendo una diapositiva, me demoraba 2, 3 horas haciendo una diapositiva. En cambio, ahorita uno pues las hace mucho más rápido, claramente pues uno las, las revisa, las complementa y demás, pero pues está aquí el tema de que indiferentemente de cuál herramienta uno use, allí lo importante es que lo sigamos viendo como eso, ¿no? Como una herramienta que nos va a ayudar a minimizar el tiempo que hagamos de una actividad. Y pues nos permita estas diferentes perspectivas de lo que uno puede usar. Entonces aquí ya creo que se me espera. Tiene dos conexiones y hay un eco. Y acá. Listo, ya ahora sí pude poner la cámara. Y entonces ahí era el tema de indiferentemente cuál herramienta tú uses, pues nuevamente nos ayude a potencializar y a ser más eficientes, pero sin dejar atrás digamos, la ponencia que en unos días hicimos con Gudel y con Eduardo en el seminario de la doctora Guillermina, que se me hace raro que no esté aquí. Es el tema de eso, ¿no? De uno siempre validar lo que le da el resultado de las herramientas de inteligencia artificial, usarla en lo preferible en los temas en los cuales uno sea experto, para que sea mucho más fácil uno tener como ese ojo crítico y ver si realmente lo que me está dando es real o si tendría que empezar a hacer como un juicio de valor y ver cómo uno pudiera dar esa verificación y que pues uno no se vuelva de que le di un super prompt, me dio la respuesta y yo no le haga curaduría. No, uno siempre tiene que hacerle curaduría a todo lo que uno haga y más si es un tema de un informe que uno vaya a presentar a una instancia que pudiera afectar tu reputación. Entonces sería como eso, ¿no? De que las herramientas debemos usarlas, pero desde una manera ética y responsable, indiferentemente de cuál uno use. Gracias, María Elena. Y Daniel, no hemos escuchado tu voz esta mañana. Si quieres darnos tu perspectiva sobre este punto. No sé si él está disponible ahora. Ok, quizás Raúl, seguimos con número 3. ¿Cómo te sientes? No, perfectamente bien. No sé, no he podido activar la cámara, así que me disculpan por eso, ¿no? Pero creo que me escuchas bien, ¿no? Bien. Gracias.
¿Cuáles son los... Bueno, ya un poco se han estado contestando estas preguntas, ¿no? Yo tengo acá, en cuanto a lo que decía la compañera que habló recién, hay que tener cuidado con esto de considerar a esto como una herramienta, ¿no? Las herramientas no son neutras. Ese es lo que yo observaría. Las herramientas no son neutras y tampoco me parece que es tan correcto decir, bueno, la imprenta, claro, trajo un cambio increíble en la historia de la humanidad, ¿no? Gutenberg creó la imprenta, sí, creo que fue el siglo XVI, y el primer libro que se imprimió con la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. La Biblia traducida por Lutero, ¿no? Es decir, ya era un sesgo ahí. Digamos, ahí se planteaba la escisión dentro del catolicismo, porque la concepción luterana era la interpretación libre de la Biblia, mientras que la interpretación de la Iglesia Católica era la interpretación canónica de la Iglesia, la que imponía la Iglesia. Ponme un Entonces, ejemplo. ahí ¿De dónde hay trataron? cuestiones que a veces nos olvidamos, ¿no? Y de ¿Aló? Nebucar. A Lucio, ¿Alguien? perdón. Lucio, ¿quieres decir algo? No, excusas, es que había salido y estoy volviendo a entrar porque se acabó la batería del teléfono. De acuerdo. Entonces, lo que nos parecen herramientas a veces nos están utilizando a nosotros. Eh, es decir, todos estos instrumentos, entre comillas, diría yo, son una especie de minería de datos impresionante. Y con eso también tenemos que tener cuidado. Ujú, ujú. Ok, vamos a la próxima, a la número De acuerdo. 3. Sí, sí, seguimos. Sí, había planteado esta pregunta: ¿cuáles son los peligros del uso de las IAs para nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico? Un poco ya se había respondido esto, me parece. Sí, Pero me seguimos. gustaría ver qué pensamos, ¿no? ¿Por qué no vamos a la próxima y a ver qué Ah, perfecto, surge? perfecto. Ujú. ¿Puedo decir Sí, algo con respecto a eso? Por adelante, claro. supuesto, por supuesto. Claro. A mí me gustan mucho las metáforas, ¿sí? Y alguna vez escuché una metáfora que si tomaban un ser del siglo segundo de antes de Cristo y tomaban un citadino de aquí de Medellín y ambos lo soltaban en la selva, el citadino no duraba 15 días vivo. Sí, claro. Esto yo creo que es muy claro que el uso de instrumentos que dan comodidad al hombre nos hacen perder muchísima capacidad de pensamiento y obra. Claro. Ujú. Lo que he observado, por ejemplo, no soy muy asiduo bueno, no uso las IAs, digamos, solamente las que ya había dicho, ¿no? De Google, etcétera, los buscadores son IAs, ¿no? Pero una cosa que he observado en muchos, creo que le llaman podcasts, es que todos tienen un mismo esquema lingüístico, ¿no es cierto? Esto les va a cambiar para siempre la visión del mundo, cosas por el estilo, dice. Y después con un lenguaje absolutamente neutro, ¿no? Que, bueno, ese lenguaje no es solamente producto de la inteligencia artificial, pero es un lenguaje bastante neutro, que no revela tampoco la personalidad de la gente. Cuando uno escribe o cuando habla tiene una personalidad y acentos, hay ciertos énfasis, usa determinadas palabras, etc. En fin, bueno, Fidelio, sigue por favor. adelante.
Gracias, gracias, Jan. Con relación a la consulta, a la pregunta que plantea Raúl, hay que entender que estamos en un proceso evolutivo, definitivamente. Se están desarrollando muchísimas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, y hay que conocerlas y hay que aplicarlas, evidentemente. No podemos Claro. dejarlas a un lado, apartarlas o ignorarlas, definitivamente. Hace unas semanas preparamos junto a María Elena Rúa, que está con nosotros, y a Eduardo Rivero, una presentación, una ponencia, y yo comentaba que le había hecho una consulta a la misma inteligencia artificial, a Gemini o Gemini, sobre cuál es la habilidad fundamental que debe tener una persona para el desarrollo en el futuro mundo laboral. Creo que lo comenté también en este espacio. Y la misma inteligencia artificial me dijo la adaptabilidad. Hay que adaptarse definitivamente a los cambios en el entorno. Pero luego la misma inteligencia lo desarrolla a profundidad y dice que esa adaptabilidad tiene dos grandes pilares. Un pilar técnico o tecnológico que tenemos que conocerlo, tenemos que manejarlo, porque si no vamos a estar a un lado y vamos a quedar fuera de la carrera. Hay que conocer la inteligencia artificial, hay que manejarla, hay que utilizarla. Pero hay un segundo pilar que también es fundamental, que es la parte humana. No perder de vista lo humano. Por más que avance la tecnología, seguimos siendo humanos y debemos mantener siempre la parte humana. Y justamente cuando desarrolla ese segundo pilar, habla en primer lugar del pensamiento crítico. Tenemos que conservar el pensamiento crítico. Es más, dice la inteligencia artificial, conservar lo humano es lo que realmente nos va a diferenciar. Porque más adelante todos vamos a manejar las tecnologías, estoy seguro. Como manejamos la internet, como manejamos las máquinas de escribir, como manejamos las primeras computadoras. Pero tenemos que mantener siempre vivo lo humano. Y entre ellos el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la empatía y todos esos elementos que conocemos y que manejamos que nos diferencian, por supuesto, como seres humanos. Gracias, Jan. Está perfectamente dicho y precisamente por esa razón, en nuestro tercer ciclo, que comienza el 1 de agosto de este curso, se llama Humanidad en Ascenso, porque no es solamente la inteligencia artificial que nos está diciendo que tenemos que desarrollar más fuertemente nuestra humanidad. Yo creo que Steve puede validar y muchos otros de nosotros que tenemos que mover hacia una evolución consciente de la humanidad, como dice Barbara Marx Hubbard en su libro, para hacer un buen manejo de cómo van a ser nuestras vidas en el futuro, anticipando el humano y la humana del futuro. Steve, te paso el micrófono. Jan, yo no sé si estoy manejando mal los controles. Yo no tenía participación. ¿Será que yo tengo mi mano alzado? Pero yo a veces pido reflexiones sin mano alzado, pero no es... Aquí estoy aprendiendo, aquí estoy disfrutando de la participación de los señores y aprendiendo. Yo me levanto la mano cuando tengo algo. Gracias, no hay problema. ¿Alguien más? ¿O seguimos con la próxima? Sí, yo quería agregar que realmente eso es lo más importante. ¿Hasta qué punto no estamos teniendo conciencia de esa pérdida de humanidad? Porque un lenguaje neutro, un lenguaje sin personalidad, no es un lenguaje humano. Y eso es lo que yo estoy sintiendo, lamentablemente. No en el uso, como decíamos antes, de la inteligencia artificial como buscadores dentro de las grandes bases de datos. Y hay ciertos ámbitos, es que también hay que distinguir una cosa. Hay ámbitos absolutamente técnicos en donde creo que la inteligencia artificial es mucho más eficiente que el ser humano, ¿no? Si yo tengo que buscar antecedentes jurídicos, por ejemplo, en miles de casos, obviamente podrá ser mucho más eficiente. Ahora bien, ya que una inteligencia artificial se convierta en juez, ya es otra cosa, ¿no? Una cosa muy, muy diferente.
Una cosa es Exacto. tener la facilidad de indagar datos, etcétera, etcétera, y otra cosa ya es establecer el criterio de un juez, por ejemplo. Entonces, el peligro es sí ver hasta dónde estamos reduciendo el espacio del humano, y es evidente que en el campo del trabajo la inteligencia artificial está haciendo estragos, por lo menos ahora, ¿no? Nos adaptaremos, etcétera, etcétera. Pero las empresas, por supuesto, prefieren en campos tan específicos como son los que se desarrollan muchas empresas, es más eficiente una inteligencia artificial y robots, ¿no? También, no solamente, porque eso está muy ligado una cosa con otra, ¿no? La automatización en la industria automotriz, etcétera, etcétera. Sí, yo creo Bueno, que a mí me ha ayudado mucho diferenciar entre la IA como asistente, que me ayuda exacto, a lograr ciertas cosas, y la IA exacto, como agente, donde yo entrego mi poder. Por exactamente. ejemplo, tu ejemplo de jueces, por ejemplo, ¿no? O sea, empoderar a la IA a representarme, y hay Exactamente. una línea muy fina que quizás podemos Absolutamente. ir am, Claro. detallando Sí. entre todos. Por ejemplo, María Elena, ¿cómo se enseña eso cuando ustedes están enseñando prompts? Que es el área que yo he visto que ustedes dominan muy bien. No he ido a todos tus cursos, pero ¿cómo se ayuda a la gente a decidir cuándo es que yo estoy usando la IA como mi asistente y cómo estoy De acuerdo. convirtiendo a la IA en mi agente que me puede representar y empoderándolo? ¿Cómo hacen con eso? Bueno, allí está el tema de que nosotros cuando iniciamos un curso siempre les decimos a la gente, a las personas de cuáles son como estos niveles de prompt que existen, que está el de cero disparos, poco disparos, cadena de pensamiento, o cuando ya uno hace una interacción hombre-máquina, ¿sí? Como humano-máquina. Y de allí está el tema de que pues uno les pregunta a las personas, bueno, ¿usted para qué quiere usar la inteligencia artificial? ¿La va a usar para investigar? ¿La va a usar para que le ayude a reducir el tiempo en, no sé, en calificar trabajos? ¿O la va a usar para, o sea, para qué la va a usar, no? Entonces ahí muchas veces, bueno, iniciamos con esta discriminación que hay de los prom, que recuerden que cuando es cero disparos es cuando uno hace una pregunta sin un contexto, sin un rol, sin algo en específico, como si uno le preguntara directamente a Google, ¿sí? Digamos que uno preguntara, no sé, dime cuál es la capital de Colombia, sí, por decir algo, o algún tema en específico, pero si uno no le da nada. Cuando es pocos disparos es cuando uno le dice a las personas que coloquen algo adicional a esa pregunta básica que le puedes hacer a cualquier navegador. Entonces ahí uno le dice que actúa como un experto en tal tema, dame los principales hitos, dame, no sé, cómo lo quieres que te lo dé, en un guión, en una tabla, en una imagen, ¿sí? Y cuando ya uno lo lleva a una cadena de pensamientos, es cuando uno ya le da todo el contexto, o sea, le dice que actúe como un experto, no sé, en la ideación de identificar los principales puntos de oportunidades de mejora en la educación en el ámbito de usabilidad de la inteligencia artificial para estudiantes de tal rango de edades que van a estar enfocados en este programa de investigación y están representados en tales universidades. O sea, le da a uno como un cuento, ¿no? De que uno pues entre más detallado lo efectúe este promo, esta instrucción,
pues mejor va a ser el resultado. Y de allí lo que hacemos es que las personas, pues digamos, desde yo aprendo, estamos pues efectuando una metodología propia que es el vector, que es visión, entorno, contexto, textura, objetivos y referencias. Y ahí les damos algunas pequeñas aproximaciones de cómo pudieran hacer unos prompts más efectivos y ver cómo lo pudieran ligar a diferentes temáticas que quisieran hacer. Entonces allí les sirve como ese esa posible herramienta potencial que les va a ayudar a minimizar el tiempo para dicha actividad que requieran usar la inteligencia artificial, sea para hacer diapositivas, investigaciones, un análisis del mercado, algún tema en particular. Pero ya cuando quiere es crear agentes o hacer automatizaciones, que digamos, ese es un fuerte más de Eduardo, pues porque él sí tiene estudios, o sea, él es periodista, pero también tiene estudios en el tema del desarrollo del software. O sea, él entiende que hay detrás de solamente ser usuarios, que digamos, pues aquí todos somos usuarios, me incluyo porque pues yo tengo algunos pinitos muy elementales, muy básicos del tema de programación, pero Eduardo sí ha hecho aplicaciones y conoce pues todo el tema del Python, todo el tema de pues todas esas estructuras de que hay detrás de la construcción de las herramientas de inteligencia artificial. Y lo que hace allí es que él desde su experticia, combinando pues el tema de las experiencias que ha tenido desde el ámbito del periodismo, con los estudios que ha hecho en el tema de desarrollo de software y todo el tema de programación, él ya está haciendo pinos en el tema de automatizaciones, de crear agentes, de establecer las posibles dinámicas de qué hay cuando tú le das todo el poder a una inteligencia artificial, ¿no? Que, digamos, clone tu voz, clone tu imagen, clone, digamos, tu WhatsApp o tu Telegram y se haga una interacción con algunas herramientas como él lo ha hecho en aproximaciones en manos con Make y con N8N. Y entonces ahí él ha empezado a hacer estos agentes y ahí muestra como las diferentes perspectivas de los pros y los contras que se puede uno tener de estas iteraciones. Entonces yo les enseño más como la diferenciación de los tipos de prompt y uno cómo los puede usar. Y ya Eduardo, que es más experto en este tema de programación y en este tema de crear agentes, pues él desde su experticia pues enseña como esos primeros pinos de cómo usarlo desde otra vía. Porque digamos ahí, yo no soy la experta en este tema, sino que es más Eduardo ya desde el tema de agentes. Ya, gracias. Lo que creo que hay que añadir en la presentación de ustedes es la relación entre agencia y ética, que no lo he escuchado en tu presentación, que ha sido muy amplia y útil para nosotros que estamos aprendiendo. O sea, psicológicamente hay una decisión consciente o inconsciente de entrega de mi poder a la IA, convirtiendo la IA a mi agente. Y eso creo que Lucio lo ha tocado en algún momento. Me gustaría, no sé si hay tiempo, así tenemos tiempo. O sea, vamos a incluir ahora en este diálogo, Raúl también, filósofo, Sí, este claro. ingrediente tan importante que se llama la ética, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y cómo yo, doctor Steve, cómo yo voy a desarrollar mi capacidad de determinar cuándo estoy psicológicamente manteniendo mi control sobre mi derecho a ser mi propio agente y cuando lo estoy entregando a la IA, porque yo creo que ya tenemos ejemplos en el mundo de personas que entregan su agencia y
pues hay casos muy severos que conocemos, pero yo no estoy hablando de los casos tan severos de los chicos que se suicidan, pero también eso es un extremo, pero ok, Lucio, te paso la batuta sobre esta parte de la conversación. Lucio, ¿querías seguir o era? Silenciado, no muteado, sino silenciado. El mute es una sopa de maíz en Colombia. Entonces, mira, hay algo importante desde lo cognitivo-emocional, que se llaman los sesgos. Y esto sí que es un tema ético bien importante, porque inclusive hay gente que reiteradamente le están diciendo a la inteligencia artificial, hágame escenarios y le hace imágenes, y hágame escenarios y le hace imágenes, y hágame escenarios y le hace imágenes. Y poco a poco, Guillermina, yo sé que nos va a confirmar lo que voy a decir yo. Entonces empieza a decir la inteligencia artificial, un escenario es una imagen. No, un escenario es una imagen más una estrategia de cómo llegar allí. Entonces tenemos el sesgo, un sesgo horrible, que es el sesgo de perder. Nosotros estamos enseñando a la IA a perder nuestro pensamiento crítico. Y esto es una crítica grandísima que estoy haciendo a los perspectivistas. Por Dios, dejen de promover escenarios como imágenes de futuro. Eso no es un escenario. Dejen de promover que un concepto es una definición. Es que conceptualmente tal cosa y lo define la IA porque están acostumbrados a que les definan. Entonces, estamos nosotros mismos, lo ético clave de este tema es que estamos nosotros entrenando una inteligencia artificial, e inclusive agentes sesgados. Esto ya venía de antes, pues los sesgos cognitivos y los sesgos de exceso de información, sesgos, inclusive está lleno de sesgos la IA. Cuando en Occidente preguntamos sobre algún tema de Oriente, para no decirlo en forma ideológica, hay unos sesgos impresionantes en forma ideológica. Por lo tanto, parte de esa ética es nuestra, mejor dicho, la ética es nuestra. Ya los procesos algorítmicos y demás es de los hombres, pero los que interactuamos con la IA estamos perdiendo el pensamiento crítico. El primer punto, sesgando definiciones, sesgando conceptos, sesgando el entrenamiento de la IA y sobre todo sesgando a los pobres que van a llegar y van a utilizar eso como cierto. La ética no solamente es esa partecita ligada a la moral, sino algo que me parece maravilloso de Jan, que es la ética está ligada a la visión del hombre, por eso se llama ética visionaria nuestra fundación Estrella, es que está ligada a la visión del hombre. En Proverbios, algún numerito estos de la Biblia, dice que un pueblo sin visión no podrá jamás tener futuro. Y eso no lo está diciendo Godet. Esto puede ser del año 1000 más o menos. Gracias. Gracias, querido Lucio. Y saludo a Guillermina. Perdón. Bienvenida, Guillermina de México. ¿Qué te pasó? Te extrañamos esta mañana. No, hombre, es que se me hizo tarde y ahorita los sábados son de locos. Sí, y además que lo de ayer seguro que te agotó porque estabas de malabarista ayer, ¿no? Fabuloso. Y bueno, Raúl. Jan, sí. Jan, yo podría hacer un comentario sobre lo que están hablando ahora de sesgo y de lo que favor. Para que te conozca, Guillermina, Steve Kogel es mi compañero de doctorado y psiquiatra espiritual. Y Guillermina es nuestra maestra y querida amiga que es una experta en todo, Steve. Okay. Yo no sé si es para poder hacer la conversación más actual. Yo desde anoche estoy viendo noticias
noticias sobre lo que está pasando en el Medio Oriente y estoy cansado ya de dudar de lo que estoy viendo, porque yo veo comentaristas que yo respeto, comentaristas que toda la vida han sido fuente de mi confianza, hablando cosas que en las medias de noticias respetables no están confirmados. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado al punto que pueden usar la imagen y la voz de gente que uno tiene, cree lo que dicen, para confundir uno y para dejar uno totalmente no participativo. Uno no puede, ¿cómo se llama? Ver noticias o no puede no verlos, porque la situación mundial en estos momentos es crítico y yo creo que esa es una manera de que tenemos que tener alguna legislación que de alguna manera no permite que utilice esa habilidad de piratear imágenes y sonidos de gente sin el conocimiento de ellos, sin el permiso de ellos, solo para distorsionar y para influenciar a la gente que somos más mal informados. Pero no. Sí. Por eso se habla de una gobernanza global, ¿no? No hay regulación. Y el 11 de abril, Daniel Villaverde, que está escuchando, pero parece que no puede participar directamente, nos va a dar un panorama de lo que está pasando con la regulación y la gobernanza global. Porque sí, lo que tú acabas de decir y en términos de practicar nuestra inteligencia crítica, nuestro pensamiento crítico, ¿cómo lo podemos hacer si tenemos de un lado la IA que nos está diciendo que puede pensar mejor que nosotros, así que déjame hacerlo para ti, de otro lado noticias sobre lo que está pasando en este mundo? Tenemos lo interior y lo exterior afectado. Si tú, la frustración en tu voz en este momento con tu comentario, creo que lo tenemos que capturar y recordar como una frustración humana que estamos viviendo porque nos están quitando la agencia de poder participar en nuestras democracias, y eso es precisamente de lo que se trata este curso, hasta qué punto estamos soltando nuestra capacidad de ser humanos. Raúl, por favor. Totalmente. Bueno, se desconectó de nuevo, no sé. Sí, Ahí estás. ese es el gran problema. Yo creo que a veces hasta me causa un poco de risa, digamos, lo de la ética y la inteligencia artificial, porque las grandes compañías no tienen ninguna ética. Tenemos que decirlo así, sin ambajes, ¿no? Ellos están utilizando todos los datos personales, individuales de todo el mundo, ¿no? Lo venden y a muy alto precio, ¿no? Entonces, la legislación va muy atrás de este proceso de desarrollo, entre comillas, ¿no? Y ya se fue Raúl. Daniel, seguimos contigo, Guillermina, y quizás Daniel después, si puedes hablar, sería bueno. Bueno, me interesa mucho lo que estaban tocando y una disculpa por estar llegando a este momento. Algo que quería comentar es que creo que todos vamos de acuerdo hacia la necesidad y la urgencia de una regulación de la IA y que a través de una gobernanza global se puede hacer a través de organismos internacionales. Pero efectivamente, como dice Raúl, primero hay que cuidar los intereses de las organizaciones que están dando el dinero para que la IA crezca. Pero también, en segundo lugar,
hay que cuidar de los intereses de los gobiernos para no darnos la información adecuada para opacar lo que se está manejando o para dar más información de la que debieran dar. Y esto, a colación ayer, un grupo de la Presidencia de la República solapó a lo que ellos llaman los periodistas independientes, que es todo un grupo de periodistas que están dedicados a hablar bien del gobierno y a hablar a como dé lugar. Y ese a como dé lugar ha sido causa de que han metido también inteligencia artificial para manejar la información de una forma verdaderamente descarada, de falta de ética y de un cinismo brutal. ¿Por qué? Porque les pagan. Sí, el asunto es que les pagan de nuestros impuestos y eso es lo que más coraje nos da, porque la presidencia de ahí coge el dinero para pagar. Entonces vamos a tener que luchar contra estas formas de comunicación tremendas que por una parte es de las organizaciones que están invirtiendo en esto y por la otra de gobiernos que están interesados en controlar lo que ellos quieren de la información. Entonces, se empiezan a complicar más las cosas, ¿no? Lo que sí tenemos que procurar es ver las formas de no meter miedo a la población. ¿Cómo vamos a hacerle? Aquí sí, todos los psicólogos y psiquiatras van a tener que ayudarnos a que no nos dé miedo porque de repente hay una noticia que da terror, no solo miedo, ¿no? En función de lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, bueno, cerramos el estrecho de Hormuz y ya la gasolina y córrele porque el gas natural y gasolina no va a haber, o están carísimos, o se van a hacer estas falsas expectativas de tener que comprar cosas sin que realmente haya esa situación de pánico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo aprender a leer, desaprender y reaprender para que esto nos lleve a análisis más serenos, ¿no? Dentro de todo el asunto cálido y terriblemente difícil a veces que hay, este pánico tremendo que en algunas eh, áreas ya se está formando, ¿no? De repente uno ve la noticia de que Rusia o de que Francia ataca o va a detener algo en el estrecho de Hormuz para que pueda pasar y entonces dice uno, bueno, ¿y va a entrarle a la guerra? ¿No va a entrar? ¿La Unión Europea van a entrar? Entonces, como que hay demasiadas cosas, efectivamente, como dice Steven, en el ambiente que ahorita no podemos leer con una serenidad, ¿no? Para decir, no, esto está bien, esto viene bien, ¿no? Y lo de los escenarios que decía mi estimado Lucio, no, pues sí, efectivamente, ¿cuál es el escenario posible? Pues que a Trump le dé un ataque porque anda ya muy mal y que ya todo se componga, o que se revele todo su gobierno, porque para allá van también, ¿no? Que se revele su gobierno, no nada más uno ya dijo que no, ya van a empezar a decir que no varios, o el mismo pueblo que empiece a protestar ya de manera muy, muy fuerte, porque ya está subiendo todo. Perdón, ya No, acaparé mucho esto. Gracias. Ya gracias, entró Raúl, parece otra vez. gracias a ti, Sí, querida. sí, lamentablemente, bueno, no sé, no es tanto la conexión, es un problema, no sé, no, mejor ni me pongo a analizar eso. No, excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermina, sí, por supuesto. Es que estamos en un momento sumamente crítico de la humanidad, es un cambio de época, en realidad, ¿no? Que coincide con la inteligencia artificial, pero es verdaderamente un cambio de época y un choque de placas teutónicas geopolíticas, ¿no? También tenemos que tener conciencia de eso. Sí, tienen que ganar las hamburguesas. Estuve escuchando una charla de Rachel Maddow, que es una comentarista que yo respeto mucho, y ella estaba en Canadá, donde ella sentía que podía hablar más libremente y dijo, the cheese
cheeseburgers have to win. Eso quiere decir que Trump, como come muchos cheeseburgers, y como su salud está tan mal, que ganan los cheeseburgers. Es un nuevo lema que se está circulando. Pero volviendo a lo de la regulación, y sí vamos a tener una sesión el 11 de abril sobre la regulación. Daniel, ¿quieres darnos un aperitivo sobre lo que has encontrado en tus investigaciones y lo que nos vas a hablar el 11 de abril, si puedes estar? Tienes una mala conexión, parece. Sí, ok. Daniel está ligado con el Millennium Project, con Jerry Glenn, está trabajando con Jerry y su equipo y está investigando toda la situación de la regulación a nivel de los diferentes países. Ahora hay un joven chino que ha creado algo con la IA, por supuesto, que se llama AI Tracker y está monitoreando a nivel mundial con mapas cuáles son los reglamentos y qué pena que Daniel no se puede conectar y contarnos un poquito más qué dice. Sí, un poquito más sobre qué les adelanto. Ok, vamos a ver, vamos al chat. No es nada bueno. Ok, más noticias malas. Entonces hay noticias malas sobre pensamiento crítico, sobre regulación, sobre lo que mencionó Steve, que tiene que ver con la desinformación. Y también hay que poner en la mezcla la falta de ética, ¿no? Eso es otro tema que tenemos mientras que Daniel está digitando, creo que es importante que todos somos pensadores sistémicos, todos creemos que hay que armar un panorama holístico para poder entender lo que está pasando aquí. Y parte del problema que tienen nuestros cerebros es que nos han formado con educación fragmentada y eso Guillermina y yo hemos estado también dialogando cómo podemos ayudar a superar y estimular más pensamiento sistémico en nuestras universidades um, para, para que aprendamos a mirar un panorama integral de lo que nos está sucediendo, que como bien dijo el doctor Steve, es difícil cuando no tenemos información verificable. Yo creo que estos periodistas y comentaristas que se están independizando son muy importantes y yo los sigo en los estados, pero quizás ustedes pueden comentar sobre, por ejemplo, me han dicho que yo tenía una lista de varios que ya en Latinoamérica, que se han librado de sus grandes multinacionales y que están independizando. Patricia Janiot, creo que es una. Y bueno, cuéntanos ustedes, ¿qué están mirando en español para... Yo sé lo que miro en inglés y quiénes son los independientes, pero ¿qué están haciendo ustedes? Porque ahora hay todo paralelamente estos comentaristas independientes. Raúl, te paso la batuta. Sí. En España hay un importante programa, un canal que se llama Negocios TV, que da un panorama de las finanzas y hace un análisis geopolítico, trae expertos geopolíticos y me parece que es muy recomendable. Ok, ¿quién más? Yo tengo la lista. Guillermina, sigue, por favor. Voy.
En México está pasando una cosa muy interesante. Resulta que el dueño de uno de las empresas, una buena cantidad de empresas, debía muchísimos millones de pesos al gobierno porque el gobierno le estaba cobrando y le cobraba más y más y cada vez le iba aumentando. Total, que ahora ya supuestamente se arreglaron. Él dijo, voy a pagarle al gobierno, pero efectivamente ha iniciado una campaña de una información totalmente diferente a la que da en los medios oficiales. Y tiene un grupo de analistas que no son callados, sino que si van diciendo lo que piensan, van hablando, van incluso metiendo comentarios de periódicos que se consideran importantes. Y tenemos también un conjunto de analistas también que está en varios periódicos, El Milenio, entre ellos, que están dando una información muy importante. Aquí ya antes se decía que yo estudié periodismo y decíamos la información es libre y no, el comentario es libre y la información así no se debe tocar, es sagrada. Entonces, pero ahora que pasó todo lo contrario, ahora es el análisis de los comentaristas los que están diciendo un montón de información que no tenemos en las páginas normales, que no se han dado, ¿no? O que se ocultan o que se evitan dar. Entonces, el leer a los analistas es algo fundamental ahora, ¿no? Y los va uno identificando por la forma en que están planteando la información, ¿sí? Entonces ya tiene un grupo de analistas que lo complementa con otro grupo que viene en inglés o que viene de Estados Unidos y son muy interesantes este tipo de planteamientos. Sí, hay que andarlo siguiendo para tener datos nuevos y más o menos ir tomando decisiones uno mismo de qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que podríamos trabajar y pasar, ¿no? Sí, ya termino con esto, sigo insistiendo efectivamente que el pensamiento crítico desarrollado para el pensamiento sistémico es fundamental con todas las inteligencias múltiples que no hemos desarrollado. Creo que por ahí tenemos que estar antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Exactamente. Sí, sí. Hay un señor que se llama Jorge Ramos que trabaja desde Sí, Miami. mexicano, sí. ¿Ustedes lo escuchan? Como alguien me recomendó a Jorge Ramos, yo lo he escuchado, pero me gustaría opiniones. ¿De qué nacionalidad es él? Mexicano. Mexicano, ubicado en Miami, creo, ¿no? No sé exactamente. Hace mucho que bueno, no lo escucho, ¿no? Antes, sí. sí. Ok. Yo creo que tenemos que ir recomendando, eso es lo que yo estoy haciendo en inglés, o sea, buscando la gente que yo respeto y Exacto. muchos de ellos ya no están ligados a las grandes empresas, sino que están creando su propio, y esto, como dice Guillermina, estos analistas hay que apoyarlos y ver cómo lo que está surgiendo paralelamente a las multinacionales que ahora se están todos juntando para controlar las noticias y controlar nuestro Absolutamente. pensamiento. Sí. ¿Quién más quiere hacer un comentario sobre esto? Podemos ir cerrando ya, Budelio y Lucio. Gracias, Jan. Yo estoy viendo mucho las noticias europeas, digamos, a través de los noticieros europeos, de France Express, DW, que me parece que son bastante objetivos. Estoy respetando mucho los comentarios de esos medios de comunicación. Y acá en el Perú hay dos en particular que me gustan mucho, que es RPP y Panamericana de Noticias. Ofrecen una información también bastante objetiva. Quería comentar al grupo. Acá en el Perú estamos en vísperas de elecciones presidenciales y para senadores y diputados.
y es impresionante cómo tratan de manipularnos a través de las redes, sumándole la inteligencia artificial. Van a tus creencias. Si la inteligencia artificial detecta, por ejemplo, que tu pensamiento es conservador, entonces te bombardean con información presentando un partido y un candidato que se parece a ti. Pero si tú te molestas un segundo en revisar los programas de los partidos, el programa de gobierno del candidato o su historial, simplemente te das cuenta que no tiene nada que ver con eso que están promoviendo. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto que está ocurriendo acá en el Perú, pero que estoy seguro que está ocurriendo también en otros países que tengan elecciones pronto. Gracias, Jan, por permitirme intervenir. El 12 de abril creo que son las elecciones en Perú, ¿verdad? Sí. Gracias por haber mencionado el DW, que es Deutsche Welle, que es Deutsche Welle. Deutsche Welle, que es alemán, y por supuesto, tú que lees en francés mucho, Raúl, ¿cuáles son? Le Monde, bueno, Le Monde, quizás, Le Monde. sí, Le Monde, lo que me ha llamado la atención de Le Monde es que todos los días tiene como 4 o 5 artículos de inteligencia artificial. Entonces me he dedicado más a leer esos artículos de Le Monde sobre Le Monde artificial. sale en español o en inglés. No lo sé. Okay. La verdad que no lo sé. Okay. Debe ser, sí. Debe de Supongo que tener sí. ya versiones. Le Monde, sí, me imagino que sí. que es, y el New York Times, Sí. en una charla que escuché anoche con Tom Friedman, que tiene 45 años trabajando para el New York Times, él Sí. dijo, esto fue una charla que él dio hace un mes en una universidad canadiense, porque los cerebros estadounidenses que quieren hablar libre están yendo a hablar Se van en a Canadá. Sí. Y Tom Friedman dijo que en los 45 años que él tiene trabajando para la familia, no recuerdo el nombre de la familia, que han sido dueños del New York Times por más de 40, nunca le han pedido que cambie una cosa de su trabajo sobre el Medio Oriente. Él no habló de sus otros temas, pero básicamente él cubre el Medio Oriente, ha escrito varios libros. Entonces yo pensé, wow, es importante entonces conectarme. Yo creo que ha sido útil para nosotros también compartir un poco. Steve, gracias por enviarnos en esta dirección, en esta carretera de tener más acceso a canales verificables, verdaderos. Querido Lucio, te paso el micrófono. Vamos cerrando. Gracias. Dos pequeñas cosas. La primera es que en este mundo de las fake news y la posverdad y la posnormalidad que ya nos sobrepasa, el sesgo es grandísimo. Es impresionante el sesgo. Todos utilizan IA y todos tienen algún tipo de sesgo porque alguien les paga. Primero que todo. Lo segundo es que la IA, que le hemos puesto el nombre del loro estocástico, algunos dicen que es loro estadístico, pero digamos que démosle el loro estocástico para tener la acepción. Entonces Marta ahora llega y dice, de lo que están hablando son tres cosas, ¿verdad? La primera, la IA es un instrumento muy bueno, pero es problema del ser humano decidir si pierde el pensamiento crítico, si pierde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y si pierde la inteligencia emocional. Y es sobre este último el que tal vez, ante todo esto, está el tal manejo de las emociones, las 44 emociones, de las cuales el ser humano tiene que decidir, con ellas nace y con ellas muere, y decide si convive con 44 locas o convive con 44 amigas. Y ahora tenemos que decir que 44 amigas o 44 locas más la IA loca o la IA amiga. Gracias. Muy bueno.
¿Alguien más quiere decir algo antes que cerramos? Guillermina, tu querido esposo, anda por ahí. No, tuvo una reunión. Ok, entonces no le Ya vamos hubiera a dar la levantado la palabra. mano. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a tomar un receso para Semana Santa y retomar el 11 de abril con Daniel y el resto de nuestro programa hasta junio. Ha sido siempre, como siempre, un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias especial para Gudelio y para Raúl. Muchas No, bendiciones. gracias y mis disculpas por los problemas que he tenido hoy para conectarme. Todo Así es. salió bien en términos de la conexión Gracias a humana. ti, Elsa. Eso Gracias sí. a ti, muy amable. Ok.